Muy buenas a todos. Soy el maestrante Edson en el Rincón Financiero Económico. Y el día de hoy vamos a ver lo que son las razones financieras como parte de una serie de capítulos que hemos visto los estados financieros. Espero pues que hayan visto los anteriores y hayan aprendido pues mucho. Si no, pues los invito pues a que los vean, pues estarán permanentemente en el canal y pues son aptos para ustedes que quieren aprender lo que es las finanzas y la economía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Vamos a ver qué son las razones financieras, cómo calcular las razones financieras, para qué sirven las razones financieras y las conclusiones. Muy bien, ¿qué son las razones financieras? Es un análisis exhaustivo de los rubros de los estados financieros, los cuales nos dan una expectativa de la situación actual de una compañía o entidad en un corto o largo plazo mediante determinación de porcentajes y valores medibles por la combinación de divisiones de los activos, pasivos, patrimonio y resultados. En pocas palabras, aquí todos los elementos que hemos visto anteriormente en los estados financieros se unen aquí para darnos lo que son los componentes y los porcentajes. Y en relación a eso, pues podemos determinar cómo está la empresa en relación entre un año y otro. O si tenemos una empresa similar de la misma industria, entonces podemos medir cómo estamos en relación a la competencia. Entonces, ¿para qué sirven? Las variables, variación de cifras y porcentaje entre un año y otro, como se había dicho anteriormente. Comparativas, como comparación entre una empresa y otra que sea de la misma industria, también ya lo dijimos. Medibles, proporcionan una expectativa de análisis y revisión de los datos obtenidos y la reconstrucción cuando se está reconstruyendo una contabilidad o cifras financieras cuando no están a la mano. En pocas palabras, en este último punto, lo que tenemos es lo que llaman estados financieros mudos. De modo tal que por medio de las rotaciones y de las mediciones de los estados financieros podemos nosotros reconstruir lo que son las cifras, pues para tener lo que es ya un estado financiero total. En dado caso que no tengamos, como decir, los balances a la mano, tengamos que reconstruirlos de una forma bien rápida. ¿Cuáles son los tipos de análisis que se utilizan para las razones financieras? Tenemos lo que es el análisis vertical, tomando el total de los activos, total del pasivo y patrimonio como un denominador contra cada rubro individual a corto y largo plazo. En el caso del estado de resultados se toma como denominador las ventas totales. En pocas palabras, nosotros vamos a agarrar el total de lo que son de los activos circulantes, el fijo y otros activos entre el total del activo. Es lo mismo del pasivo. Vamos a agarrar el corto y largo plazo y dividirlo entre el total para ver cuáles son los porcentajes que nos dan. En el caso del estado de resultados, las ventas se toman como que son al 100%. O sea que prácticamente el denominador común van a ser las ventas. Y al final pues nos van a dar los porcentajes en los cuales se han movido lo que son tanto los otros ingresos como son los gastos operativos y los gastos financieros. ¿Cómo es el procedimiento de análisis? Se determinará entre peor y mejor dependiendo de las cuentas analizadas. Por ejemplo, si hay un aumento de cuentas por cobrar, significa que debe revisarse las políticas de cobro. En pocas palabras, si tenemos un aumento entre un año y otro y cuentas por cobrar, pues lógicamente quiere decir que tenemos que mejorar nuestra política de cobro. En el caso de los gastos si aumentan, pues tenemos que revisar cuáles son las variaciones que nosotros tenemos y en el cual eso por medio de lo que son los revisores, lo que son los gerentes, pues determinan la toma de decisiones para ver cuáles son los gastos que deben de disminuir. Y aquí tenemos un ejemplo de un análisis vertical, que eso ya lo vamos a ver en un ejercicio que tengo ahí preparado para ustedes, en el cual pues tenemos lo que es la parte, cómo se divide, cuál es lo que es el total activo, que es al 100%, y se divide en todos sus componentes. En el caso del pasivo, lo mismo. Lo que se toma aquí en este caso es el patrimonio neto y se divide entre todos los componentes para saber cuál es la parte que corresponde a cada porcentaje en los rubros. En el estado de resultado, como vemos, las ventas van a ser siempre el 100%, porque va a ser todo esto lo vamos a dividir entre las ventas y esto nos van a dar los porcentajes en los cuales se ha movido durante el año actual y puede ser en el año anterior para hacer un comparativo. Ok, ahora tenemos lo que son las razones horizontales comparativas, que estas pues ya son las razones que casi todos o han escuchado o que conocen, ¿verdad? Entre ellas pues tenemos lo que es la liquidez corriente y actividad.
cuando miden el grado de liquidez a corto plazo de los activos circulantes y los pasivos circulantes. Y esto determina una cobertura de los activos sobre los pasivos para cubrir necesidades a corto plazo. Por eso dice circulante. Y se subdividen, en las siguientes fórmulas. Tenemos lo que es para determinar la liquidez, que es el activo circulante entre el pasivo circulante. Tenemos la prueba del ácido, que es el activo circulante menos los inventarios sobre el pasivo circulante. ¿Por qué quitamos los inventarios? Porque aquí lo que queremos ver son los inventarios, los activos más líquidos que vamos a tener para ver cómo estamos y podemos cubrir nuestras necesidades sin tomar en cuenta el inventario, dado que el inventario pues se tiene que haber un proceso de lo que es para una transformación de efectivo, por ejemplo una venta. Y el capital de trabajo, que es cuál es la cobertura del activo circulante menos el pasivo circulante para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Y todos estos tienen que ser mayores que 1. Así que hay que tener mucho cuidado. Si son menores que 1 ya estamos teniendo un problema, y si son negativos, pues lógicamente el pasivo pues está absorbiendo lo que es el activo. En pocas palabras, tenemos que los acreedores prácticamente son, como decir, dueños de todas las operaciones de la empresa. O sea, estamos usando demasiado financiamiento. La razón del inventario. Esta mide la rotación del inventario durante el año, el cual a mayor rotación indica que las políticas de ventas y compras han sido muy efectivas. Sin embargo, a menor rotación indica que el inventario es de lento movimiento o está cayendo en obsolescencia. Entonces, ¿cómo lo determinamos? La rotación de inventarios es el costo de ventas entre inventarios. ¿Y cómo vamos a ver el periodo promedio de rotación? Vamos a ver los 360, vamos a usar días comerciales sobre la rotación de inventarios. En algunos libros aparecen 365, pero recuerden que cuando nosotros usamos 360 es porque estamos diciendo que son meses de 30 días, porque ya sabemos que febrero pues tiene o 28 o 29 días. No vamos a ponerle 30 y calculándolo a 365. La razón de cuentas por cobrar, mide la rotación de las cuentas por cobrar durante el año y también para determinar el periodo de recuperación. A mayor rotación indica que las políticas de recuperación de cobros han sido efectivas. A menor rotación indica que las políticas requieren una revisión exhaustiva. Esta razón se compara con la razón de cuentas por pagar. De ser menor que la rotación de cuentas por pagar, se cae en una asfixia financiera. Por ejemplo, si nosotros tenemos una rotación de cuentas por cobrar de 11, digamos, y de cuentas por pagar de 9, lo que más bien nos está pasando es que estamos pagando mucho más rápido de lo que estamos nosotros cobrando. Entonces aquí tenemos lo que es llamado una asfixia financiera, porque puede ser que nosotros estemos pagando a 25 días y recuperando a 30. Entonces tenemos 5 días que estamos prácticamente desubicados. Entonces, ¿cuál es una fórmula? Para la rotación de cuentas por cobrar son las ventas netas al crédito sobre cuentas por cobrar. Y de ahí el promedio de rotación son los 360 sobre la rotación de cuentas por cobrar. La de cuentas por pagar es prácticamente parecida a la de cuentas por cobrar. Aquí la única diferencia es que los días tienen que ser mayores que las cuentas por cobrar, porque si no, entonces estamos cayendo en lo que llamamos ya la asfixia financiera, que ya lo explicamos. Aquí, por ejemplo, tenemos las compras totales sobre cuentas por pagar, en este caso. Aquí tengo un error de copiado, pero aquí se corrige que es por pagar. Y el periodo promedio de rotación son 360 sobre rotación de cuentas por pagar. Muy bien, la rotación del activo total mide la contribución de los activos totales para generar ingresos corrientes o ventas. Entre más alta la rotación entre un año y otro, indica que la estrategia de ventas ha sido realizada satisfactoriamente. O sea, ¿cuál es la contribución de los activos para generar ventas? Entonces, ¿cuál sería su razón? Sería ventas netas sobre el activo total. Y como siempre, todas estas tienen que ser mayores que 1. Las razones de endeudamiento. Esta mide la capacidad de los recursos con los que cuenta la empresa, activos y patrimonio, para hacer frente a las obligaciones totales. Estas razones, por lo general, tienen que estar
entre 0.5 a 1. Caso contrario, la compañía ha caído en un sobreendeudamiento y no tendrá recursos disponibles para realizar pagos. En pocas palabras, si tenemos una razón que está en 0.3 y 0.4, pues estamos prácticamente en un... Se puede decir que estamos normal. Pero si ya llegamos a 0.5 y comienza a aumentar, entonces quiere decir entonces que los acreedores pues están haciendo uso más bien de nuestros recursos en vez de ser al revés. Entonces, ¿cuál es el endeudamiento total? Perdón, es el pasivo total sobre el activo total. Y esta razón, como habíamos explicado, tiene que estar entre 0.5 a 1. Pero por lo general, si ya llega a estos márgenes hay que tener mucho cuidado. Y la cobertura patrimonial es cuánto es la cobertura del patrimonio neto sobre el pasivo total. Y el cargo de interés fijo. Tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los gastos de intereses pagados. ¿Para qué esta razón y por qué está aquí? Porque esta razón nos indica cuánto dinero tenemos nosotros para poder cubrir los intereses pagados sobre deuda. Esta siempre tiene que ser mayor que 1. Es la única excepción que tenemos en la regla. Y como pueden ver, no estamos utilizando ninguna cuenta de balanza, sino que estamos usando una parte del rubro del estado de resultado con una cuenta de estado de resultado que son los gastos financieros por intereses. Entonces, las razones de rendimiento. Esta mide el rendimiento sobre los recursos, activo y patrimonio en relación a la utilidad neta. Entre más alto es el margen, indica que las políticas para generar ingresos han sido efectivas. ¿Cuáles son las que tenemos? El rendimiento sobre los activos, que es la utilidad neta sobre el activo total, que es la capacidad de los activos de generar utilidad neta. Y el rendimiento sobre el patrimonio, que es la utilidad neta sobre el número de acciones comunes. En este caso ya prácticamente sería cuánto es el valor que tenemos, como decir, para calcular los dividendos que vamos a pagarle a los accionistas. Los márgenes de utilidad. Miden los porcentajes que quedan por cada unidad monetaria local después de haber pagado los costos, gastos operativos, financieros y fiscales. En caso de que uno o más indicadores sean menores que 1, indica que existe una pérdida recurrente y determinarán en qué parte del manejo de recursos se está fallando. O sea que si uno de ellos da negativo en este caso, entonces tenemos problemas porque hay un componente que nos está fallando. Puede ser que estamos pagando más gastos financieros o estamos pagando más gastos operativos. Entonces, ¿cómo se determina? Entonces, el primero es el margen bruto. Sería la utilidad bruta sobre ventas. Aquí determinamos si el costo de ventas, pues, cuánto hemos pagado de costo de ventas en relación a lo que son las ventas. Esta determina el margen operativo, la utilidad de operación sobre ventas, que son los gastos de operación, a ver cuánto es el consumo de gastos de operación en relación a ventas. Lo que nos da la utilidad de operación. Y tenemos el margen operativo neto, que sería la utilidad neta sobre ventas. Que esta prácticamente es la más importante. Muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos acá? Una razón por sí sola no es determinativa para medir la posición de una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que con una sola razón no nos sirve. No podemos decir con solo la razón de liquidez, pues está bueno, pero ¿qué tal si las razones de endeudamiento están todas arriba de 1? Entonces indica que tenemos un sobreendeudamiento y prácticamente la empresa tiene problemas de liquidez o problemas de rentabilidad. Para hacer un mejor análisis es preferiblemente realizar un comparativo entre un año y otro para ver la evolución de las cifras. O sea que podemos nosotros ver entre un año y otro a ver cómo estamos. Porque un solo año en sí no puede ser más que suficiente para un indicativo. Tiene que haber un comparativo de algo. Si se tienen a la mano los indicadores relacionados a la industria de la compañía, es mucho mejor. O sea, si tenemos los indicadores de la competencia, entonces nosotros podemos ver cómo estamos con relación a ellos y dónde tenemos que mejorar. Actualmente los terceros, como ser bancos, industrias o corredurías, exigen estados financieros auditados. Cuando viene un analista financiero y se dispone a hacer las razones financieras, por lo general pide estados financieros auditados, porque se ha dado el caso de que han habido muchos que maquillan las cifras y perfectamente pueden ser adulteradas. Y ha pasado casos en que las empresas pues, han incurrido en
una demanda legal por presentar cifras maquilladas o cifras trastocadas. Entonces, por eso se piden estados financieros auditados para esto. El falsificar los datos puede dar lugar a perder la credibilidad de la entidad o pueden ocasionar demandas costosas, por lo que no se recomienda hacerlo. Es lo que estábamos hablando ahorita. Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros vamos a calcular cifras de razones financieras, primero solicitar los estados financieros auditados. De tener el año anterior, y ahorita estamos haciendo, por ejemplo, el cálculo del año actual, pues primero tenemos que tener que los estados financieros auditados sean los mismos que con los que arrancó la empresa. De modo tal de que las cifras pues sean razonables, porque siempre hay unos ajustes que corren los auditores, pero las empresas, lógicamente cuando los corren, pues los corren a su forma. Sin embargo, los datos tienen que ser prácticamente los mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí sí podemos confiar en que las cifras anteriores pues están bien auditadas, entonces podemos confiar en los estados financieros actuales. Hay que tener cuidado que siempre exista una revisión de auditoría para hacer un cálculo financiero. Si no, en caso contrario, nosotros mismos también podemos sufrir de la demanda que pueden ocasionar y prácticamente pues nos puede ir mal. Podemos pagar una multa o simple y sencillamente dejamos de ejercer la profesión porque ya no tenemos cómo hacerlo o porque la ley determina pues que no se puede confiar en el trabajo que uno está realizando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué les parece si pasamos al ejercicio práctico? Entonces voy a hacer una pequeña pausa para buscárselos. Muy bien, ya estamos aquí en el ejercicio, como les había explicado anteriormente. Vamos a ver lo que es un ejemplo de un análisis vertical. En este caso, pues tenemos aquí que tenemos 2 años comparativos, en los cuales pues, podemos ver los porcentajes. Entonces, hemos determinado que para los activos es al 100%, los pasivos y patrimonios al 100%. Entonces, como podemos observar, en este caso, pues el efectivo, pues hubo una disminución, entonces le podemos poner lo que es el prefijo que está peor. En las cuentas por cobrar, pero estas no pertenecen a clientes, podemos decir que está mejor. Sin embargo, en los clientes vemos que hubo un aumento, entonces en el cual pues tenemos que determinar cuál es la causa. Lo mismo pues en la parte de los inventarios, en este caso los inventarios han disminuido, entonces tenemos que ver si el stock es suficiente para hacer las ventas. Bueno, pasando a la parte del pasivo, para explicar las cifras significativas, vemos que ha habido una mejoría en relación a las cuentas por pagar porque han disminuido. Sin embargo, en el caso de los impuestos por pagar, pues lógicamente, pues como es el Estado, tenemos que pagar más impuestos por ciertos tributos en relación a lo que son las ventas o retenciones. Tenemos que estar en un 1.29% en relación a 1.22%. Y hemos pagado un poco más de intereses porque lo que podemos ver es que existe un nuevo préstamo. En este caso, si miramos, hay un financiamiento, entonces ha habido un aumento, al igual que vemos una disminución también en el préstamo subordinado a capital. Sin embargo, aunque hay una disminución, pues no implica que no estamos pagando intereses. Aquí tenemos que el capital social, sin embargo, no se ha movido, pero la contribución anual nos indica pues que ha habido una pequeña disminución, pero es en relación al total del pasivo más patrimonio. Al final, como podemos ver en los totales de activo y pasivo más capital, vemos que la empresa pues está en una mejor posición. En el caso del pasivo, en el caso del estado de resultado, tenemos que las ventas siempre van a ser al 100%. Esto no tiene que cambiar. Entonces aquí vamos a irnos a los que tenemos con un prefijo que están peor. Vemos que las ventas, el gasto de ventas, perdón, pues ha sufrido un pequeño incremento a diferencia de los demás, pues que ha habido una mejoría porque ha sido un mejor uso de los recursos. En el caso del interés bancario, como podíamos ver aquí, que tenemos que el interés ha aumentado, aquí pues vemos que también han aumentado los intereses. Entonces el gasto financiero lógicamente pues ha incrementado. Y tenemos que los impuestos, como ya lo vimos aquí, los impuestos por pagar, pues ha habido un aumento, pero fue porque
hubo un mayor aumento en lo que son las utilidades antes de impuestos sobre la renta. Al final, pues, la empresa pues ha quedado en una mejor posición. Esta es la forma de hacer nosotros un análisis vertical. Algunos pues creo que no lo habían visto, otros pues lo habían hecho solo a los porcentajes, pues yo le decidí agregar los prefijos y con eso nos indica que la empresa pues está en una mejor posición. Aquí lo que quedaría nada más sería compararlo con alguna de la industria para ver cómo está, ¿verdad? En relación a la competencia. Ahora, ¿qué les parece si vamos a las razones horizontales? Muy bien. Para hacerla, yo vine, pues hice esta pequeña cédula aquí abajo, en las cuales se va a ir corriendo para que lo aprecien mejor. Prefiero hacerlo en vivo porque hacerlo así, como lo habíamos expresado en el vertical, yo sé que ustedes quieren ver cómo lo hacemos en tiempo real. Entonces, en este caso, tenemos que el activo circulante, que aquí lo tenemos, vamos a ver el 2000X1, entonces va a ser entre, sería el pasivo de corto plazo, que lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, dice que es 1.59. Ahora vemos acá, tenemos 2.14. Observamos pues que el activo circulante en el año 2000X2 está pues cubriendo mejor, de una forma mejor las obligaciones a corto plazo. Ahora, ¿qué pasa con la prueba del ácido? Veámosla. Que sería el activo circulante menos el inventario. Vamos a poner un paréntesis para que no nos vaya a agarrar solo dividir uno de los componentes sobre el pasivo circulante o corto plazo, como lo tenemos acá, o corriente, como ustedes lo llamen en su país. Entonces aquí vemos que es 0.8. Y aquí pues tenemos que es 1.12. Vemos que sí se están cubriendo las necesidades a corto plazo. Como habíamos explicado, una razón no es indicativo de que la empresa está bien. Nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo. Por tanto, pues tenemos que usar todas las razones que conocemos. Hay muchas más razones, eso sí. Pero para este ejercicio vamos a usar las que hemos visto. Si ustedes quieren buscar más, entonces en el internet buscan razones financieras y hay cientos de cálculos que ustedes pueden determinar. Cuando se trata, pues ya si son grandes corporaciones, pues hay más indicativos. Muy bien. Ahora veamos el capital de trabajo. Aquí pues no lo había marcado, lo vamos a marcar para dejarlo ensombreado. Lo mismo acá, que no se había marcado. Entonces, ¿cuál es el capital de trabajo? Habíamos dicho que era el activo circulante menos el pasivo circulante o corto plazo corriente. Entonces vemos que hay una cobertura de 5 millones. Vamos a ver para el año 2002, vemos que hay una cobertura de 7.460.000 para poder cubrir las necesidades a corto plazo. Entonces ya esta es la parte circulante. Ahora vamos a ver el inventario. En el inventario dice que es el costo de ventas, entonces nos vamos acá a buscar el costo de ventas. Debido a que como son gastos, le vamos a poner este símbolo negativo para compararlos, a ver cómo están. Entre el inventario. Se preguntarán por qué está negativo, porque lo que pasa es que aquí el ejercicio para representar mejor los gastos, pues los puse de forma negativa. Al igual, si lo hiciéramos a la inversa, pues lo que se representaría como negativo serían las ventas. Si ustedes ven en un balance de sus empresas, van a ver que los ingresos están en negativo y los gastos en positivo. Aquí lo estoy haciendo solo para manera de ilustración. Muy bien, dice que tenemos 3.01, la rotación, y 3.15. Ahora veamos cuánto es los días promedio que estamos nosotros utilizando. Entonces sería los 360 días comerciales. Si quieren usar los calendarios, lo pueden hacer. Pero para este ejercicio lo vamos a hacer comerciales entre la rotación. Entonces vemos que el inventario está rotando en el año 1 a 120 y aquí a 114 días. Entonces más bien estamos viendo que hay una pequeña disminución en la rotación, sin embargo pues se mantiene. Muy bien. Ahora vamos con las cuentas por pagar. Entonces en este caso, como no tenemos compras totales, entonces ¿cuáles vamos a utilizar? Porque no estamos utilizando una conciliación del inventario inicial más compras menos inventario final. Vamos a usar
que son las materias primas, porque aquí es donde está metido prácticamente las compras. Lo vamos a usar como dato entre cuentas por pagar. Las cuentas por pagar nosotros las tenemos aquí arriba. Solo lo vamos a hacer de ilustración para este ejercicio. Ustedes teniendo la conciliación, tienen el deber de solo utilizar las compras. Hay que tener mucho cuidado. Para este ejercicio pues no se había hecho una conciliación, entonces vamos a usar la parte de lo que son la materia prima. Esto de mano de obra, gastos de fábrica no, porque no son gastos directamente relacionados con la materia prima. Entonces ahora veamos la rotación. Veamos su rotación, que son los 360, entre la rotación para ver cuánto nos da. Y se queda 153 días en uno y da 119. Y aquí pues nos habíamos comido la parte de las cuentas por cobrar. Y me disculpan, vamos a hacerlas directamente. Vaya, ya que se nos había pasado que son las ventas al crédito. Voy a hacer un poquito esto más arriba para poderlo ver mejor. Las ventas, vamos a tomar como que todas son el crédito, porque aquí no tenemos la separación, pero ustedes para hacerlo tienen que hacer la separación de lo que son las ventas al crédito y ventas del contado. Por lo general, las de una empresa grande, las de crédito casi vienen siendo el 80 o 90% en la mayoría de los casos. Pero hay otras pues que venden de contado. Entonces, en este caso, pues vamos a tomar que todas son al crédito entre las cuentas por cobrar, pero la de clientes. Entonces, hay que tener cuidado, porque hay cuentas por cobrar afiliadas, empleados y otras cuentas por cobrar. Entonces, vamos a ver aquí lo mismo. Vamos a hacer los 360 entre la rotación para ver cuánto nos da. Dice que nos da 81 y 79. Entonces, vemos que está abajo del índice de cuentas por pagar. Entonces tenemos una suficiencia financiera, porque si esto fuera aquí, tendríamos una asfixia. O sea que en pocas palabras estamos pagando más rápido de lo que estamos recuperando. Muy bien, ahora vamos a ver la rotación de los activos totales, que serían las ventas netas, que ya las tenemos acá, entre el activo total, que es el activo circular. Perdón, el activo total, que es la totalización de las circulantes más propiedad, planta y equipo y otros activos. Ustedes se preguntarán por qué no hemos usado la planta y equipo. Lo que pasa es que hay otro tipo de rotación. Lo que pasa es que la planta y equipo, acuérdense que no es un activo como quien dice que va a ser líquido. Entonces, por eso las razones financieras casi no le toman, no es que no se le tome importancia, sino que se hace en forma total. Porque si lo hacemos individual, pues se puede hacer, pero ustedes saben que, por ejemplo, si nosotros compramos una flota de carros, no es que al siguiente mes la vamos a vender toda y después vamos a comprar otra. No, un carro se viene vendiendo ya cuando ya se desgasta. O si tenemos un edificio, pues ustedes saben que el edificio, pues, o se le hacen mejoras, o pues simple y sencillamente, pues, lo que se hace es una reestructuración, pero jamás, pues, un edificio se va a vender a menos que se vaya a cambiar de local, y el edificio lo que hace, que en vez de venderse, pues se alquila. Pero no es en sí un efectivo inmediato. Entonces, por eso las razones, pues, lo obvian un poco. Pero sí existen razones financieras que hacen cálculos con el activo fijo. Porque tampoco, pues, no se menosprecian. Si tenemos una corporación, hay indicadores para los activos fijos que nos pueden servir. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el endeudamiento total, que ya habíamos visto que es el pasivo total, que es el pasivo, aquí está, entre el activo total, o sea, el total activo. Entonces, voy a ponerle un poquito en negrita. Creo que algunos de ustedes no lo están viendo, me imagino. Creo que se está viendo un poco pequeño, entonces vamos a aumentarle un poquito. No, más bien darle peor. Por aquí se pueden ver mejor. Entonces acá tenemos que es 0.89 y 0.86. Estamos viendo que está pasando prácticamente entre 0.5 y 1. Entonces, pese a que está dentro del parámetro, estamos viendo que, bueno, presenta una disminución, pues eso es bueno. Pero recordemos que tiene que estar a menos de 0.5 para que esté en situación normal. Ahorita pues ya está en una situación como que nos da una alerta porque el pasivo prácticamente está absorbiendo al activo. Ahora vamos a ver la utilidad antes de intereses e impuestos. Vamos a poner negrita a esto ya de una vez para no estar marcándolos. Para no estarnos cansando de estar viendo esto así en
Pálido. Entonces la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cuál sería en este caso? Sería la utilidad de operación para este caso, entre los intereses pagados. Como los tenemos en negativo, le vamos a cambiar a positivo. Yo tenía un jefe que le decía, vamos a cambiarle el sexo a la cifra. Entonces, si este es negativo, cambiemos a la positiva. Entonces, vemos que tenemos el indicador, pues es suficiente. O sea que por cada utilidad de operación, por cada dólar que tengamos en utilidad de operación, tenemos 2.07 en el año 1 y en el año 2, 2.35. O sea que sí tenemos margen para poder cubrir los intereses. Ahora vamos a ver lo que es la cobertura del patrimonio, que es el patrimonio neto. Que en este caso es este de aquí. No se vayan a confundir y agarrar el de abajo. Entre el pasivo total, que es este de aquí. No el de abajo, porque este es pasivo y capital. No se vayan a confundir. Entonces, ¿cuánto es la cobertura del patrimonio? Dice que está cubriendo 16 centavos de dólar en el pasivo total. O sea que por cada dólar nos está cubriendo 16 centavos para pagos. Para usar aquí el ejercicio estamos usando el dólar. Para no confundirlos a todos, usar las monedas así de referencia. En mi caso pues sería el empira, pero usamos el dólar porque es la moneda pues más conocida. Ustedes en sus países pues pueden utilizar sus monedas. Pues si son los cálculos pues son universales, pueden usarlos como ustedes quieran. Okay, vamos a irle quitando aquí para pintarlos de negro. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver los márgenes de utilidad. Que es lo que habíamos dicho, que si uno de ellos está fallando, entonces vamos a ver, aquí lo vamos a terminar. El margen bruto, dice. El margen bruto entre las ventas. Entonces vamos a ver acá cuánto ha sido la cobertura del costo de venta en relación. Entonces estamos hablando que hay 17 centavos de dólar de margen bruto en contribución para lo que es entre las ventas y la utilidad bruta. Vamos a ver la utilidad de operación, que es el siguiente componente, que es esta de aquí, utilidad de operación, que aquí la tenemos entre las ventas. Les dice que es 0.09. Y aquí, pues, 0.11. O sea que va bajando, pero estamos viendo que hay cobertura de márgenes. O sea que estamos en un buen margen. Ahora vamos a ver la utilidad neta, que es el resultado del periodo entre las ventas. Vamos a ver cuál es la contribución que ha habido. Entonces dice acá que ha habido 3 centavos de dólar por cada unidad vendida. Ok, y aquí lo último que dice que es, tenemos unos aquí más abajo que no habíamos hecho, que lo vamos a considerar también. Siguiendo siempre el orden de rendimiento esta vez. Tenemos si miran, no nos hemos saltado, vamos bien, vamos llenando todos. De ahí lo que vamos a ver, ¿cuál es el rendimiento sobre los activos? ¿Cuál es la utilidad neta? O sea, ¿cómo han influido los activos en la utilidad neta? Tenemos la utilidad del periodo entre el activo total, que aquí lo tenemos. Entonces tenemos que hay 0.01 y 0.03. Están casi similares. O sea que tenemos 3 centavos de dólar de contribución del activo total en la utilidad neta y 0.01 en el año 1. Ahora vamos a ver el rendimiento sobre patrimonio, que sería la utilidad neta, que tenemos entre las acciones comunes, que en este caso serían, dice ahí que son 1000 acciones comunes, tomando como ejemplo, si lo alcanzan a ver. Entonces tenemos esto, dice que por cada acción se tienen que pagar 355.32 en el año 1. Y en el año 2 vemos que como hay un aumento en la utilidad neta, entonces tenemos que hay 992.90 por acción. Entonces este sería el ejercicio de razones financieras. Espero que les haya gustado. Se hizo de una forma un poquito más tranquila, lo estamos haciendo a menos y disculpen si han habido errores en el camino. Pero también pues es parte del oficio, pues lógicamente pues no podemos tener un guión bien perfecto, dado a que pues siempre pues surgen pequeños inconvenientes. Sin embargo, pues se hace de la mejor manera para que ustedes lo entiendan mejor y que disfruten aprendiendo y un rato agradable, no estando como robots hablando solo por hablar, sino que también pues tratamos de hacerlo lo más práctico posible para que a ustedes les guste. Entonces ya como despedida, entonces siempre les doy las gracias.
suscríbanse suscríbanse si les gustó, es gratis, pues denle like y pues si tienen disposición de presionar la campanita para ver más videos, pues háganlo. Van a haber muchos más y muchos más interesantes y espero pues que les gusten, ¿verdad? De mi parte, pues les deseo lo mejor, pásenla bien y nos vemos hasta la próxima.